Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento. Iba a decir ordinario, ya me iba a equivocar. Eh, y hoy nos encontramos con una situación en el Evangelio, yo creo que muy parecida a lo que a veces nosotros vivimos. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido dudas de fe? ¿Quién de nosotros a veces no ha dicho, esto no lo tengo yo tan claro? Y sobre todo, esos momentos nos vienen cuando lo estamos pasando mal, cuando tenemos crisis de fe, cuando tenemos muchas dificultades, cuando la vida se nos vuelve un tanto oscura, no sabemos. Y eso nos hace, como dicen los místicos, pasar una noche oscura. La fe se oscurece, la vida se oscurece y todo lo vemos negro, todo es negativo. Sin embargo, el Señor nos invita a que vayamos más allá, a que no nos quedemos en esa duda, en esa noche oscura, y que no nos regodeemos en ella. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 7, versículos 19 al 23, y dice, en aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro? Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro? En aquel momento Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió, Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Juan el Bautista está pasando por una de esas noches oscuras de la fe. Juan está en la cárcel y aquel que él había presentado como el Mesías parece que no responde a las expectativas. Esperaban un Mesías liberador, que los iba a librar del poder romano, esperaban un Mesías político y resulta que Jesús es políticamente incorrecto y que parece no responder a las expectativas. Por eso manda a dos discípulos a que le pregunten a Jesús si verdaderamente Él es el Mesías, Él es el que tenía que esperar o hay que seguir esperando. A nosotros también a veces nos ocurre lo mismo. Cuando Jesús no responde a nuestras expectativas, cuando creemos que porque nos vayan las cosas no tan bien como nosotros esperamos, deseamos y le pedimos al Señor, pues entonces decimos, uy, veremos a ver, ¿me estaré equivocando o no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? Y Jesús, la respuesta que podía haberle dado a los discípulos del Bautista podía haber sido todo un tratado de teología y de demostrar que Él es el Mesías, el que estaban esperando, el que había que esperar. Pero Jesús no contesta. Es curioso, el texto del Evangelio dice que Jesús no contesta directamente. Jesús lo que hace es empezar a actuar, empezar a obrar, empezar a hacer. Y nos dice el texto que en ese momento Jesús cura a muchos enfermos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus. Y una vez que ha acabado, les dice a los discípulos, pues mirad, id ahora a Juan y decidle, mira, esto hizo el Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los espíritus son echados, los demonios son echados de los poseídos y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esa es la carta de presentación de Jesús. Jesús no es un palabrotero, no es un maestro de la palabra, adulador con la palabra. Jesús nos atrae con la fuerza de su amor que se hace curación de nuestros males. La elocuencia de Jesús no son las grandes palabras ni la grandilocuencia,
La fuerza de Jesús reside en ese amor sanador que nos trae de parte del Señor. Por eso cuando a nosotros nos asaltan las dudas en esos momentos de oscuridad de la fe, hemos de contemplar a Jesús cómo actúa. Hemos de ver cómo Jesús sigue hoy haciendo esas cosas. Y entonces descubriremos esa voz interior que nos dice también a nosotros, mira, esto es lo que yo hago. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esa es la seña de identidad del auténtico Dios. Por eso, en la primera lectura, el profeta Isaías dirá de parte de Dios, yo soy el Señor. El Señor le hace decir, mira, dile a mi pueblo que yo soy el Señor y que ante mí toda rodilla se doblará, porque no hay otro Dios fuera de mí. Contemplar a Jesús haciendo estas obras y haciendo estas cosas, lo que a nosotros nos provoca es el reconocimiento de que Jesús es el Señor. Y el Señor con mayúscula, no cualquier señorito de estos que se nos presentan diciendo que hacen lo que no hacen. Jesús es el Señor porque hace lo que dice y dice lo que hace. Por eso nosotros nos rendimos a sus pies y el modo de salir de esa noche oscura es terminar diciendo, sí, Señor, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres lo que nosotros necesitamos, porque es Jesús, nos guste o no, queramos o no queramos. Lo que necesita el mundo, lo que necesitamos nosotros, lo que necesitas tú y lo que necesito yo, es a Jesucristo, al Señor. Por eso el tiempo del Adviento es pararse para contemplar la obra de Jesús. El tiempo del Adviento es saber hacer un parón en nuestra vida de fe para contemplar al Señor que actúa, que ha venido y que sigue viniendo para que nosotros tengamos vida frente a esta cultura de muerte que tenemos en nuestro mundo. Pues vamos a pedirle al Señor que en esos momentos de oscuridad que los tenemos, los hemos tenido, los tenemos y los tendremos, pues que seamos capaces de ponernos a contemplarlo, cómo actúa, cómo hace, qué es lo que hace, y ver cómo todo el que pasa por su lado queda sanado por la fuerza misteriosa del amor de Dios que hace posible una nueva humanidad. Pues buen día a todos.